Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias al vicepresidente por esta inauguración y también a todos los que nos acompañáis en esta sala y a través de Internet. Estoy con mi compañera Esther Palomera, adjunta al director del diario.es. ¿Cómo estás, Esther? Muy bien, Nacho. Vamos a, esto más que una entrevista, es una conversación entre los dos, pero arranco preguntando yo, ¿tú por qué y cuándo decidiste que querías ser periodista? Bueno, el cuándo no lo recuerdo porque hace demasiados años. El por qué creo que tiene que ver más con mi forma de ser, que es una forma absolutamente inconformista y una manera de ver el mundo en el que me cuestiono todo lo que me ponen delante, ¿no? Siempre dudo y yo creo que tiene más que ver con mi personalidad que con cualquier otra cosa, ¿no? Con no aceptar verdades absolutas de nadie, ¿no? Y de dudar permanentemente de todo. Creo que tiene que ver fundamentalmente con eso, con una personalidad, ¿no? Y con ganas con las ganas que siempre me acompañaron de contar cosas y de intentar que la gente entendiese lo que estaba pasando a nuestro alrededor, ¿no? Yo creo que este oficio que tenemos es probablemente uno de los más ingratos que existe, o uno de los más ingratos, no lo diré así, pero dentro de todos los oficios de la letra, de la literatura, es uno de los más difíciles, uno de los más complicados para encontrar un futuro laboral. Salen muchísimos alumnos de las facultades todos los años, pero también uno de los oficios mejores si eres curioso, si tienes ganas de ver el mundo que te rodea. Nosotros empezamos a trabajar, tanto Esther como yo, en periódicos de papel. Hoy trabajamos en un periódico digital. En mi opinión, ha cambiado muchas cosas en esta transformación de la prensa de papel a la prensa digital, pero probablemente lo fundamental, que es entender qué es una noticia, cómo se publica, cómo se contrasta, entender para qué sirve el periodismo, no ha cambiado tanto. Tú, por tu experiencia profesional, que vienes del mundo del papel y ahora estás en digital, ¿cómo has vivido este cambio? Yo creo que efectivamente coincido contigo en que el periodismo no ha cambiado el formato en el que volcamos nuestro trabajo. Probablemente hace 20 o 25 años la información empezaba en un momento del día y terminaba a una hora muy concreta de la noche. Ahora estamos constantemente actualizando y refrescando las noticias, por lo tanto somos incluso más rehenes de nuestra propia profesión. Pero respecto a cómo afrontamos nuestra forma de trabajar, creo que tiene muy poco que ver con el cambio digital. Quiero decir, el periodismo es periodismo, pasen los años que pasen y las tecnologías nuevas que aparezcan. El periodismo tiene que ver con lo que tú decías, ¿no? Con una forma de contar las cosas, con una mirada sobre la actualidad, con la duda permanente, con la fiscalización, con las labores de credibilidad que cada uno tenemos que construir en el día a día, y por lo tanto creo que lo que es la esencia del periodismo poco ha cambiado. Otra cosa es que nos hayamos encontrado con derivadas que tienen poco que ver con lo que es la esencia del periodismo y que quizá nos han ido contaminando un poco en nuestra labor diaria como periodistas, pero en realidad el oficio es el mismo, poco hemos cambiado. Tú, si echas la mirada hacia atrás y observas al Ignacio Escolar de hace 20 años, ¿qué diferencias ves en ti? Fíjate, bueno, hay una importante. Nacho no es que sea Ignacio Escolar, director del diario.es, es que es empresario, es director del diario.es, es periodista, es redactor, es articulista y es algo que en esta profesión es muy difícil encontrar, que es compañero. Entonces, todas estas cosas las has construido a lo largo de estos últimos años, sí. Pero en tu forma de trabajar, ¿en qué has cambiado? Fíjate, cuando dices que me ha tocado fundar que soy empresario, en el sentido que hemos fundado un periódico que es el diario.es, es verdad, pero fíjate que todo eso lo acabé haciendo precisamente para poder ser periodista. O sea, yo me acabé metiendo en el lío. Aquí seguro que estáis muchos de los socios y socias que formáis parte de nuestra comunidad y que nos habéis permitido fundar el diario.es y crecer y que pasemos de ser un periódico prácticamente de juguete. Éramos hace 10 años, este año cumplimos 10 años, un equipo de apenas 12 personas cuando nos lanzamos a fundar el diario.es, y hoy en el diario trabajan alrededor de 200 personas todos los días a jornada completa. Hablo de contratos laborales, no de colaboradores, articulistas, que son muchísimos más. Y todo ese lío de pasar de ser
no solo un periodista, que es lo que era hace 20 años, sino además de periodista, tener que ponerme a fundar una compañía, a preocuparme también de tener que ver cómo podíamos pagar las nóminas de todos los periodistas, fue un paso que di porque me di cuenta de que era la única manera en la que podía ejercer el periodismo como yo lo entendía, como yo quería ser periodista, ¿no? Me metí, yo no tengo ninguna alma de empresario ni de emprendedor ni nada parecido. Eso es una obligación en la que me he visto metido precisamente para proteger el periodismo en el que creo. Porque cuando pensamos en cómo estábamos hace 20 años, hace 15 años, sobre todo cómo estábamos hace 10, ¿no? Que es cuando lanzamos el diario.es. Hace 10 no estaba en crisis, ¿qué es una noticia? No estaba en crisis por qué una noticia es importante o por qué es importante que existan periodistas con independencia. No estaba en crisis tampoco la necesidad de la sociedad de periodismo independiente. Lo único que estaba en crisis es cómo logramos que esto sea un oficio remunerado, que es algo que creo que es importante, no porque vivamos de esto, sino sobre todo porque una sociedad en la que los periodistas son amateurs, pues es una sociedad tan depauperada como aquella donde los policías son amateurs, donde los cirujanos son amateurs, donde los jueces son gente que trabaja de juez a tiempo parcial, ¿no? Si queremos sociedades avanzadas, hace falta que existan determinados trabajos que te den para vivir, a pesar de su función social. Y lo que estaba en crisis hace 10 años, cuando me metí en el lío de fundar el diario.es, era cómo lograr pagar a los periodistas para que tengan una vida, para que puedan tener 3 comidas al día, que puedan tener un piso en el que vivir, que puedan ducharse con agua caliente, que puedan tener una vida profesional y al mismo tiempo proteger la independencia de esos periodistas. Era cómo construir un periódico capaz, en un momento, acordaos cómo era el mundo hace 10 años, crisis económica tremenda, en nuestro oficio todavía más, el paro disparado, los desahucios, los problemas de casi todos los periódicos despidiendo gente. Mi periódico anterior había cerrado y había mandado a todos los periodistas al paro. En ese momento, cuando lanzamos el diario.es, lo que estaba en crisis era cómo mantener una redacción capaz de mantener la independencia de sus periodistas. Y lo que encontramos fue que, con el apoyo de nuestros lectores, encontramos un modelo que salvaba la verdadera crisis del periodismo, que no era el periodismo en sí, sino cómo se pagaba, cómo lograbas que eso fuera realmente independiente. Y creo que en todo eso que comentas, en lo que me he metido, de escribir, de dirigir, la parte que más me sigue satisfaciendo, lo que más me motiva, lo que sabes que más me gusta cuando trabajamos es, por un lado, escribir y, por otro lado, participar en la elaboración diaria de los temas. No en todo lo demás, que creo que es algo en lo que desde luego me veo cómodo también, porque creo que es lo que permite que podamos ser libres, pero creo que lo fundamental es lo otro. Y ahí, ¿tú qué crees en estos últimos 10 años, en estos últimos 15 años, en qué hemos ido a mejor y en qué hemos ido a peor? ¿En qué hemos ido a mejor? Es difícil encontrar en qué hemos ido a mejor. Hemos ido a peor probablemente en las horas de trabajo, ¿no? En lo que decía. Sí. Antes teníamos un horario, es verdad que en periodismo uno sabía siempre cuándo se incorporaba al puesto de trabajo por la mañana y tenía una hora de cierre, ¿no? En los diarios de prensa papel. Las horas de cierre estaban muy tasadas, las 10 de la noche la primera edición, las 12 de la noche la segunda edición y las sucesivas ediciones hasta las 3 de la mañana. En la prensa digital, con las nuevas tecnologías, estamos permanentemente actualizando esa información, ¿no? Por lo tanto, tenemos un grado de dependencia a la actualidad mucho mayor del que pudiéramos tener hace 20 años. Eso es más esclavo, sí, desde el punto de vista personal, incluso desde el punto de vista profesional, pero también es mucho más gratificante porque tienes todo al alcance de la mano las 24 horas del día. Antes, para ponerte en contacto cuando no teníamos teléfonos móviles, que claro que yo empecé y todavía no trabajábamos de forma habitual con los teléfonos móviles, pues para intentar llamar a una fuente a las 11 de la noche te lo pensabas, porque tenías que llamar a su domicilio particular. Sí. Y, hombre, nos han enseñado de pequeñitos que a partir de determinadas horas de la noche a un domicilio particular no se podía llamar por teléfono. Salvo en caso de incendio. Salvo caso de incendio, crisis de gobierno, moción de censura o cuestiones así muy nucleares, ¿no? Fíjate, yo creo que hemos avanzado o que estamos mejor en nuestro grado de compromiso social. Yo creo que antes el periodismo, por lo menos cuando yo empecé, era bastante más indiferente a los dramas sociales. Era más ajeno a la sociedad en la que estaba. Sí, en la implicación social, en esa humanización
que el periodismo, que debe acompañar al periodismo de forma permanente en su labor diaria, ¿no? Y yo creo que en eso hemos avanzado, hemos mejorado. ¿Y por qué crees que el periodismo tiene tan mala prensa ahora? Porque es algo que en todas las encuestas que se hacen en el CIS, en todas las encuestas acaba saliendo que la prensa en España, los periodistas como profesión, cada vez estamos peor valorados por la sociedad. Quiero pensar que es una definición de los periodistas en su conjunto y que dentro de eso todo el mundo, igual que cuando se habla de que la política está muy mal valorada, hay gente que cree, y lo creo así, que no todos los políticos son iguales. Tampoco creo que todos los periodistas seamos iguales. Pero ¿por qué crees que tenemos tan mala prensa? Pues yo creo que implícitamente en tu pregunta tienes la respuesta. Y yo creo que es en que nos hemos mimetizado en exceso con el nivel de polarización que existe en la política. Hay dos motivos, desde mi punto de vista. Uno es el periodismo de trinchera, es decir, hay un periodismo que delimita un campo de batalla, elige un bando y al bando contrario, que es el enemigo, por supuesto, en la guerra al enemigo ni agua. Por lo tanto, no hay ningún reconocimiento de nada que el contrario pueda hacer de forma positiva. Yo creo que esto nos ha restado mucha credibilidad. Yo soy tremendamente defensora de esta profesión porque creo que es muy necesaria para la democracia y además desde el punto de vista personal es muy gratificante, pero a la vez soy tremendamente crítica porque hemos permitido que se nos mire desde el mismo ángulo que la ciudadanía mira a una política que está muy crispada, muy atrincherada y, si me lo permiten, muy emputecida. El grado de cabreo permanente que hay en la política se ha trasladado al periodismo. Y eso, bueno, lo podemos comprobar en las tertulias de televisión a las que tú vas, sí, a las que yo voy, e incluso en los artículos que encontramos cada mañana en muchas de las principales cabeceras, ¿no? El periodismo está tan fatigado como la política y eso al final nos ha disminuido. Y más allá de cómo nos ve la sociedad, ¿tú crees que la sociedad es consciente de eso que tú decías, de la importancia del periodismo para la sociedad? Esto es algo que repetimos siempre los periodistas, yo creo sinceramente que es así. O sea, creo que el nivel de un país se suele medir por muchos indicadores y uno de ellos es la libertad de su prensa. Y que basta con ver el nivel de la prensa de un país, su grado de independencia, su grado de libertad, su grado de pluralidad, para detectar los problemas y las virtudes de una sociedad democrática. Pero creo que con este tema, con esta defensa del periodismo, igual que muchas veces se hace con la defensa de la política, en la que también creo que la política tiene muchos defectos, pero que la alternativa a la política es lo peor. Creo que muchas veces, además por motivos muy parecidos, tú los reseñabas, la sociedad no es consciente de hasta qué punto tener o no tener una prensa independiente les afecta en su día a día. Igual que les afecta, aunque sea algo mucho más directo y probablemente más tangible, tener o no tener una justicia independiente, tener o no tener una sanidad en condiciones, tener o no tener un sistema de representación donde no existe impunidad. Todo ese tipo de cosas acaban afectando a la calidad de vida de la gente, pero a veces soy un poco descreído del punto de vista de la sociedad en general, en el sentido de que creo que hay una parte de la sociedad que es consciente de esto y que es consciente de la importancia de los medios de comunicación, y otra parte que directamente no nos considera necesario, nos considera algo que no les aporta, que no existe realmente esa aportación a su día a día, a su vida. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con una concepción equivocada y bastante extendida en una sociedad avanzada, que es la interiorización de que la democracia, cuando una vez que está conquistada, no puede ir marcha atrás. No puede ir o sea, no puede involucionar, es decir, y los derechos lo mismo. Una vez que en una sociedad avanzada se consiguen o se conquistan los derechos, la ciudadanía tiende a pensar que no hay un retroceso, es decir, que nadie nos va a restar los derechos conquistados, ¿no? Eso es un error. Es decir, las democracias caen, y además caen de una forma probablemente no con golpes militares como caían antes, sino con pequeñas erosiones diarias y cuestionamientos que van penetrando en una sociedad que a priori está preocupada por sus problemas cotidianos, pero que no se está dando cuenta de esas involuciones o de esos retrocesos, ¿no? La importancia del periodismo independiente del que tú hablabas al comienzo y de por qué te planteaste fundar el diario.es
tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿no? No es lo mismo un periodismo o una cabecera que depende del poder político o del poder económico para su supervivencia que una cabecera que no, o del poder financiero, sí. Que una cabecera que no debe dinero a los bancos, que no tiene el grueso de su publicidad de las instituciones públicas y que no debe a nadie, ¿no? Sí, en el caso del diario es muy sencillo. En el caso del diario es claro, pero en otros casos no. Yo recuerdo cuando, un caso muy reciente, ¿no? En la guerra política que libraron los dirigentes del PP hace menos de 2 meses entre Ayuso y Casado, era muy fácil identificar en las tertulias de televisión quienes apoyaban las posiciones de Isabel Díaz Ayuso y quienes apoyaban lo que estaba defendiendo Pablo Casado, que era, bueno, pues el acabar con un supuesto caso de corrupción que él había detectado dentro de su partido. Y veías a los compañeros de las televisiones de diferentes medios y en función de la respuesta que daban sabías qué medio dependía económicamente de la publicidad institucional de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, defendía a capa y espada cualquier posición que tuviera que ver con Isabel Díaz Ayuso o con el caso que se había destapado de corrupción de la comisión cobrada de forma indebida por su hermano. Esta es la independencia de los medios de comunicación. Durante muchos años en Madrid lo hemos padecido, ¿no? Ya no me acuerdo de la pregunta que me has hecho. No, estaba hablando de hasta qué punto la sociedad es consciente de la necesidad de prensa libre. Bien. Yo creo que sí. A ver, hay una parte que tiene interiorizado eso de lo que hablábamos, ¿no? De que, bueno, una vez que ya vivimos en democracia, ¿qué motivos hay para que dejemos de vivir en democracia, ¿no? Bueno, los hay. Pero otra parte es muy consciente de que sin una prensa libre y sin la presencia de los periodistas sería muy difícil contar lo que pasa en el mundo. Y tenemos un caso muy claro y muy actual que nos ocupa y nos preocupa a todos en los 2 últimos meses, que es la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania y el posicionamiento público respecto a lo que está pasando en Ucrania respecto a la invasión de Rusia sería la misma si no hubiese tanto enviado especial, tanto periodista y tanto medio de comunicación contando al minuto lo que está ocurriendo allí. Pues probablemente no, ¿no? No, y eso también te lleva a otro debate, que es hasta qué punto ponemos la misma lupa en todos los conflictos. Sí. Y volviendo a lo que decías de la independencia y al diario.es, nosotros podemos decir que somos independientes porque, uno, cuando yo me reúno con mi comité de dirección, con el comité editorial, el equipo de dirección del diario.es, allí no solo está representado el poder de la redacción, allí estamos los dueños, los principales accionistas. En total sumamos más del 50% de las acciones y somos los dueños del periódico. 2, no tenemos deuda, no tenemos un solo crédito. No hemos pedido un crédito en todos los 10 años que tenemos. No tenemos no hemos pedido dinero a ningún banco, ni hemos necesitado refinanciar ninguna deuda porque nunca hemos tenido deuda. 3, nuestros socios nos aportan la primera fuente de ingresos. El 50% de nuestros ingresos son cuotas de los lectores. Y depender de 62.000 socios es la mejor manera de no depender de nadie, o de verse solo a esos lectores, no de verse a 35 del IBEX. Y luego los porcentajes de publicidad institucional son irrelevantes al lado de los ingresos de la publicidad en su conjunto y de los socios. Entonces, eso no significa por sí mismo que vayas a ser independiente, pero sin eso es muy difícil ser independiente. O sea, tener independencia económica no es la garantía de tener una independencia en la vida o de hacer una buena praxis en el periodismo, pero sin eso siempre estarás sorteando un campo de minas. Nunca podrás realmente ejercer un periodismo de calidad si no tienes unas condiciones básicas. Creo que la principal premisa por la que el diario consiguió convertirse en lo que es hoy, saliendo de algo tan pequeño, era porque entendimos que sin independencia económica no había independencia editorial y que la única manera de construir un periódico realmente independiente era construir una estructura económica que nos permitiese tener el lujo de poder ser libres, de poder hacer las cosas con independencia. Pero el grado de... Fíjate si me permites, que antes decías en qué hemos empeorado respecto a hace 20 años. Salvo el caso de diario.es, que efectivamente el director del diario sirve a un solo interés, que es la información y no los intereses económicos, intereses empresariales o intereses políticos, es muy diferente, es muy igual a los intereses que tenían los editores tradicionales de hace 30 años.
los propietarios de las cabeceras de los grandes periódicos solo servían al interés de la edición de su periódico. No había en el Consejo de Administración intereses con el mundo financiero o empresarial. Eso ha cambiado completamente. Sí. Por lo tanto, el diario es una isla dentro del conjunto de los medios de comunicación que sí que es verdad que tienen más diversificado los intereses a los que sirven, no solamente al de la información. Sí, pero fíjate, en el caso nuestro del diario, cuando hablaba del compromiso de los lectores, nosotros tenemos cada día entre 1 millón y 2 millones de usuarios únicos, de lectores, que pasan al menos un rato por las páginas del diario para informarse. De ese total, hay un 3-4% que son socios, que consideran que, además de informarse por el diario, merece la pena apoyar económicamente el diario. Y es decir, el nivel de relación entre la gente que se informa con nosotros y la gente que nos apoya económicamente es, en realidad, bastante alto comparado con los demás medios de comunicación. Es que incluso no es que lo nuestro sea una anomalía y que sean muy pocos los que nos apoyan respecto a los muchos que nos consideran necesarios o que consideran que nuestra información es necesaria y creíble. Pero dentro de la prensa, el porcentaje de lectores que en general suele apoyar los medios es en España bastante bajo. No porque no exista consumo de información, sino porque probablemente se juntan más factores también. Gente que simplemente no puede pagar, que también es muy común que eso pueda ocurrir en gente que no tiene los recursos suficientes. O gente que está, digamos, descreída. Yo creo que hablabas antes de la relación con la política y la polarización. Probablemente esa es una de las razones por las cuales, estoy convencido de ello, tenemos tan mala prensa, ¿no? Hemos sido vistos en demasiadas ocasiones como una extensión del poder político y no como un contrapoder del poder político. Sí, eso desde luego tiene que ver con eso, pero no vamos a dejar aquí un mensaje absolutamente pesimista y de autocrítica permanente de nosotros mismos, porque yo creo que frente a ese periodismo de trinchera que nosotros criticamos y que desde luego no nos representa, creo que hay un periodismo que podemos llamarlo de múltiples maneras, ¿no? Pero que es el periodismo más democrático, liberal o incluso ilustrado, ¿no? Que es aquel que busca permanentemente respuestas, que intenta hacer el trabajo de la forma más honesta y más rigurosa posible y que lo que trata es cada día de juntar los elementos necesarios para que el lector, el oyente o el espectador tenga toda la información y pueda sacar sus propias conclusiones, ¿no? No que consiga, a través del dogmatismo o el fundamentalismo, crear nuevos dogmas y nuevos fundamentalistas en esta sociedad, ¿no? Sí, fíjate que una de las claves del diario es, nosotros nos apoyamos en nuestros lectores, como sabes, estamos muy pendientes de ellos, de los socios, de las socias, de las cartas que escriben, pero tenemos que hacer siempre un esfuerzo por entender, lo sabes, porque es uno de los debates recurrentes en la redacción, por entender que no siempre hay que darle la razón al lector en sus prejuicios, en sus sesgos, en sus errores, ¿no? Hay veces que nosotros tenemos información que al lector le incomoda, ¿no? Que al lector prefiere no conocer o prefiere que no le pongamos el foco, ¿no? Que es sin duda un problema agradable, en el sentido de que es mejor intentar depender de 62.000 socios y socias y explicarles a ellos, incluso cuando no llevan la razón o cuando crees que no la llevan, con la humildad con la que intentamos hacer las cosas en el diario, porque que nosotros pensemos que tenemos razón no significa que siempre la tengamos. Pero sí al menos hacer el ejercicio de explicarles a veces que el diario no es un periódico que pueda consistir simplemente, o que no debe ser en ninguno de los casos, un periódico que les dé siempre la razón. Hay un ejemplo que explicamos siempre y que creo que es paradigmático. El diario.es es el medio que, como sabéis, que saca el escándalo de los máster fraudulentos en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Contamos a lo largo de una investigación de varios meses que hizo nuestra compañera Raquel Ejerique, que había muchos políticos que se habían beneficiado de un sistema corrupto de la universidad, donde se regalaban títulos sin merecerlos a políticos de renombre. Y cuando contamos que Cristina Cifuentes tenía un título regalado de la Rey Juan Carlos, tuvimos 10.000 altas de socios nuevos. Y cuando unos meses después contamos que Pablo Casado también se había beneficiado, tuvimos unas cuantas altas nuevas de socios. Y cuando ese mismo verano, a final del verano, en septiembre, contamos que una ministra socialista de Sanidad, llamada Carmen Montón, también tenía un máster regalado, tuvimos 25 bajas. Pero lo miro desde el lado positivo. La inmensa mayoría de nuestros socios entendió que teníamos que contar las 3 noticias, no solo 2. O no solo aquella que hablaba de los políticos que le caían peor a la mayoría de nuestros lectores. Y creo que ese tipo de
de situaciones que se dan en los modelos donde es el lector, el cliente, son problemas agradables. Siempre yo prefiero depender de 62.000 que de 35. Prefiero depender de los socios, aunque a veces se incomoden por noticias que demos en el diario, o crean que esa opinión les gusta más o les gusta menos. O que, la mía. Bueno, la mía. no, pero... Sí, tú tienes muchas veces algunos socios que te recriminan. ¿Qué pinta Esther Palomera en el diario.es? Pero fíjate que también, y lo sabes perfectamente, tienes muchísimos socios que se han dado de alta porque tú escribes con nosotros. Pero Nacho tiene que defender a diario, casi a diario, muchas de mis posiciones muchas de mis columnas, porque hay un nivel de exigencia y de militancia ciega que a veces, bueno, cuesta digerir, ¿no? Yo creo que el reconocimiento del pluralismo es lo que tiene que ser una sociedad democrática, ¿no? Y no admitirlo eso desde el periodismo, desde la política, nos hace un poquito más pequeños como sociedad y como democracia. Volvemos otra vez a lo de las trincheras, ¿no? O el periodismo ilustrado, democrático, liberal. Yo creo que en la esencia del reconocimiento de diferentes opiniones está la riqueza democrática. Y no admitir eso es militar desde un lado de la trinchera o de otro con la misma miopía Sí. que en ocasiones criticamos al de enfrente, ¿no? Bueno, yo creo que hay socios del diario, lectores de diario, que entienden perfectamente que critiquemos todos los defectos o errores que puede cometer la derecha política y que le cuesta un poquito más admitir que la izquierda también comete equivocaciones, y claro que las comete. Y claro que hay políticas de la izquierda que son susceptibles de crítica, pero desde el punto de vista del diario.es y de cualquier otro medio de comunicación, ¿no? Porque además está en la sociedad esa crítica. Nosotros lo que hacemos es recoger esa crítica o intentar analizar con los elementos que tenemos a lo largo del día efectivamente dónde están los errores o los ángulos muertos que la política intenta que la sociedad o el periodismo no vea. Y nosotros tenemos la obligación de que se vean esos ángulos, ¿no? Para que el lector tenga la oportunidad de tener toda la información y de juzgar y de sacar sus propias conclusiones, ¿no? Lo contrario yo creo que no sería periodismo, sino sería militancia. Eso es. Y yo creo, tú antes hablabas de que una de las cosas que mejora el periodismo es que somos más conscientes de la sociedad en la que estamos. Sí. Y yo sí que creo que un periodista no es una cámara puesta aquí por el ayuntamiento que va registrando todo de manera como si fuese un árbitro de fútbol y que le da todo igual y que no está en el mundo en el que vive. Y yo creo que los compromisos los periodistas, tenemos un compromiso social, o debemos tenerlo, porque lo que hacemos es un servicio público. Aunque sea una empresa privada, es un servicio público porque sin eso no existe un derecho fundamental, que es el derecho a la información, que es público, que es de la sociedad en su conjunto y que de la que nosotros somos no los únicos garantes, pero sí parte de los mecanismos que hace que exista ese derecho a la información. Pero eso no significa que tengas que ser objetivo en el sentido clásico del término, de aquí hay unos señores que dicen una cosa, lo reflejo, aquí hay otros señores que dicen otra cosa, lo reflejo. Tú tienes la capacidad para decir quién de los dos está mintiendo. O tienes la capacidad para decir, esta persona que dice ahora esto, ayer decía lo contrario. Y lo de Dan Wyoming me decía una frase, me decía, si es que os metéis en unos debates los periodistas sobre la objetividad, si es sencillo, está en los 10 mandamientos, no mentir, di la verdad. Y sobre todo, sé honesto, intenta hacer una aproximación lo más minuciosa que sea, que puedas, que esté en tu mano hacia la verdad. Intenta llegar al final de las historias, intenta explicar la historia en su conjunto, intenta explicar su contexto y sobre todo no te limites a eso que tú decías de darle siempre la razón al lector en sus prejuicios. En el diario cuando hablamos de esto lo llamamos el síndrome del espejo de Blancanieves, que son esos pocos lectores, una minoría creo, que vienen en el diario como la madrastra de Blancanieves, diciendo, espejito, espejito, ¿quién es el que tiene los mejores principios? ¿Y quién es el más guapo? ¿Y cuánta razón tienes tú y qué poca razón tiene el de enfrente? Y yo creo que nosotros tenemos que negarnos a eso. Y hay otro factor más, asumiendo que uno de los problemas más graves que hay en el mundo es la polarización, es esta sacudida de la sociedad, donde se pierde la capacidad de entender lo que piensa el de enfrente, en parte, y que está llevando a muchísimos problemas en todo el mundo, empezando por Donald Trump y siguiendo por lo que afortunadamente no ha ocurrido en Francia con la victoria hipotética de Le Pen.
la clave, uno de los problemas de la polarización es que desde la política se gana impunidad, porque como solo te critican, como los tuyos no te van a criticar y lo que digan los de enfrente da igual porque los tuyos no los escuchan, no hay ninguna capacidad de que los malos comportamientos tengan un castigo electoral. Y al final el mayor servicio que podemos hacer desde el diario.es, o uno de los principales que podemos hacer, es negarnos a esa idea de que a que los políticos más cercanos a lo que piensan nuestros lectores no se les critica. Es al contrario, nuestra responsabilidad con ellos es todavía mayor. Sí, sin duda. Hablando de la verdad y de lo barato que sale la mentira en política, estaba recordando, creo que fue Kissinger a quien le preguntaron que si no le abochornaba la cantidad de mentiras que había regado su trayectoria política. Y él dijo que en política no era tan importante la verdad como la apariencia de verdad, ¿no? Sí. O sea, el conseguir que a través de las medias verdades resulte más creíble o no ante la ciudadanía. Probablemente tenga razón, pero en nuestra obligación está eso, ¿no? Lo que hablábamos antes, el no conformarnos con las verdades absolutas que la política pretende que ustedes como ciudadanos y nosotros como periodistas aceptemos sin más. El periodismo es inquietud, es hacerse preguntas todos los días y sobre todo dudar permanentemente de todo aquello que se nos pretende presentar como inapelable. Yo creo que forma parte de nuestras obligaciones y es lo que tratamos de hacer en el diario cada día, ¿no? A través del minuto a minuto, a través de los análisis, a través de las crónicas de Ugarte maravillosas, a través de las opiniones de Nacho y a través de múltiples secciones como la de Juan Luis, que le escucharán ustedes después, ¿no? El podcast diario, de Al Día, sí. El podcast diario de Juan Luis Sánchez. Bueno, yo creo que forma parte de lo que es la esencia del periodismo y yo desde luego no lo entiendo de otra manera, ¿no? Me he negado siempre a ser mera transmisora del mensaje que nos llegaba a través de los políticos. ¿En qué hemos cambiado? Se me está ocurriendo otra respuesta. Hemos cambiado con la irrupción de las redes sociales y el mundo digital, en que los políticos ya no nos necesitan a los periodistas. Por eso somos más necesarios aún. Porque con las redes sociales nosotros antes éramos el instrumento por el cual ellos enviaban el mensaje a la sociedad. Éramos un instrumento necesario para que el mensaje llegase socialmente. Ahora no. Ahora los políticos, a través de sus cuentas de Twitter o de Facebook, directamente escriben y lanzan su mensaje. Por lo tanto, tienen primero mayor inmediatez, segundo, mayor posibilidad de que ese mensaje llegue sin el mínimo escrutinio a la sociedad, sí, porque es tal cual, y desde luego sin el intermediario que es el periodismo, que tiene esa capacidad de análisis, de crítica, de comprobación y de miradas completamente diferentes a lo que se nos está presentando, ¿no? Y luego, Esther, ¿tú cuál crees que es el perfil más común entre nuestros políticos? ¿Aquellos que respetan a la prensa o aquellos que sinceramente la desprecian? Pues yo siempre he dicho que quienes nos gobiernan y quienes aspiran a llegar al gobierno entienden la libertad de expresión o la libertad de información como mera retórica. Tú podrás... No se lo creen. No se lo creen de verdad, no lo tienen interiorizado. Es verdad que hay formas y formas, pero no conozco o no he conocido a ningún político, y llevo muchos años haciendo información política, que no haya tratado de una forma o de otra de impedir que se conociera determinado dato, determinada noticia o determinada crítica respecto a su acción diaria, ¿no? Creo que está muy bien esto de invocar permanentemente la libertad de expresión, pero hay unos que se lo creen más que otros, por supuesto, pero creo que en ocasiones no pasa de mera retórica. Sí, fíjate, el otro día estuve en la entrega de premios de la Asociación de la Prensa de Madrid y dio el discurso la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, razonable porque era una sede de las APM, pero lo que me llamó más la atención fue escuchar su defensa de la libertad de expresión, que esta semana se ha
vehiculizado, se ha hecho luz y se ha hecho ejemplo en la decisión que ha tomado en Telemadrid de acabar con cualquier capacidad de que Telemadrid sea una televisión independiente y se convierta en una televisión al servicio del Gobierno de Madrid, ¿no? Que es esa hipocresía entre decir viva la libertad de prensa, viva la información, es muy necesaria la información que hacen, no Ayuso, el 99% de los políticos, y luego la praxis, ¿no? ¿Qué es lo que hacen cuando está en su mano decidir sobre qué van a contar los informativos, qué van a contar las radios o qué van a contar los periódicos? Porque o a qué preguntas de qué periodista me someto y a qué preguntas no me someto, o a qué periodistas me pueden entrevistar y qué periodistas no me pueden entrevistar. Así es. O qué empujones doy a una periodista porque va con el micrófono a hacer una pregunta a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, creo que el respeto, la libertad de información y de opinión y de expresión se tiene que demostrar día a día, y muchos de ellos tengo la sensación de que solamente lo tienen interiorizado como uno de los principios o de los artículos de la Constitución española, pero poco más. No se lo acaban de creer. No se lo acaban de creer. ¿Cómo gestionas tú, que haces información de política, la relación con los políticos? Porque uno de los problemas, no de los periodistas que cubren política, de cualquier periodista, es la relación con las fuentes. Nosotros, en gran medida, conseguimos información gracias a personas que nos la cuentan, con las que tenemos que hablar, y que en el caso del periodismo político, y me incluyo en el plural porque yo también hago ese tipo de información o esos análisis, estamos permanentemente hablando con políticos. Y es una relación muy difícil, tú lo sabes bien, porque acabas hablando y consiguiendo información de aquellas personas que después tienen que someterte a tu crítica. Y siempre tienes, no te digo la tentación, pero siempre puedes tener la presión o la tentación de confundir primero la relación que tienes que tener, que es profesional, no personal, con los políticos, con tu labor como periodista. ¿Cómo gestionas tú esa relación? Creo que todo aquel que lleva muchos años ejerciendo el periodismo político y sostiene que no tiene ningún amigo en política, una de dos: o es un cínico o no lleva muchos años, porque las amistades se tejen a lo largo de los años. Sí. Y es muy difícil no generar o no entablar cierta amistad con actores políticos con los que llevas tratando 10, 15 o 20 años. Yo tengo algunos amigos políticos. Creo que alguna de las personas que están por aquí entre el público lo sabe bien. Y los mayores disgustos personales por haber contado informaciones que afectaban directamente a esas personas con las que yo podría haber tenido cierta amistad, han tenido que ver con informaciones que los tenían a ellos como protagonistas de esas noticias, ¿no? Quiero decir, si hay una verdadera amistad, el político tiene que entender que el periodista lo que está es cumpliendo con sus obligaciones profesionales, cuente lo que cuente al día siguiente en las páginas de su periódico. Y hay algunos que sí lo entienden. Y hay algunos que lo entienden, y esos son los que permanecen, quiero decir. Ahí es donde se comprueba si hay una amistad o no la hay. En otros casos, pues son lazos que se tejen circunstancialmente o coyunturalmente, o que se busca cierta cercanía por interés mutuo, ¿no? Uno porque obtiene información y otro porque utiliza el periodista para que se conozca la información. Yo, desde luego, llevo muchos años haciendo información política y no puedo decir que tengo muchos amigos políticos, no, en absoluto. Y, de hecho, si algo me define es tener bastantes más enemigos que amigos en la política española, de todos los colores políticos. Pero sí puedo decir que tengo 2 o 3 amigos dentro de la política, y que eso no me ha impedido jamás informar de cuestiones que les afectaban negativamente. La barrera está no en tanto en ser humano y acabar entablando una amistad, sino en que esa amistad no te contamine. Efectivamente. ¿Y cómo gestionas tú la fuente anónima? Porque uno de los problemas, creo que existe en el periodismo político, es que en muchas ocasiones muchos de los políticos con los que hablamos nos cuentan información con el compromiso, te lo cuento para que lo sepas, me puedes citar pero no me identifiques directamente, y eso acaba convirtiéndose en ocasiones en una especie de prueba de fe del lector, que tienes que fiar de esa firma, de que ese ejercicio de la fuente anónima la ha hecho de manera honesta, de manera contrastada. ¿Cómo crees tú que deberíamos ejercer los periodistas que cubrimos política ese trabajo? Yo creo que tiene que ver con la calidad de la fuente. Bueno, eso también, sí. Y eso depende de tu trabajo, comprobar si es buena o no es buena. Claro, sí. Yo creo que cuando un político se esconde bajo el anonimato, la fuente anónima,
escudándose en las siglas de un partido o de los entornos, que informamos muchas veces de según fuentes del entorno. ¿Quiénes son los entornos? Yo no conozco a los entornos, conozco a las personas, pero a los entornos no los conozco, ¿no? Tiene que ver con la calidad de la fuente. Por ejemplo, en mi caso, no es lo mismo que alguien con el que he empezado a trabajar, o porque lleva poco en política, o porque es un diputado o un ministro o un portavoz de un gobierno autonómico, lleva 2 días o 2 telediarios en el escenario político. Desde luego creo que la calidad o mi relación con él todavía no es profesional, no está lo suficientemente trabada como para fiarme a la primera de cambio de su palabra sin desvelar su identidad, ¿no? Creo que no lo suelo hacer. Cuando yo utilizo las fuentes anónimas, tienen que ser fuentes de las que me fíe absolutamente, sabiendo que siempre el político nos está utilizando. Sí. Nos está utilizando porque su objetivo es que se conozca el mensaje que nos está transmitiendo. Pero yo creo que eso tiene que ver con la calidad de la fuente y con la experiencia profesional, ¿no? No te puedes fiar de un chascarrillo que te cuente alguien en la cafetería del Congreso a un personaje político que tiene una determinada trayectoria y con el que tú has tejido una complicidad profesional y que sabes que no te ha engañado y que antes. sabes que no te va a engañar. Claro. Antes hablabas de las tertulias. ¿Crees que esas tertulias han influido negativamente en la imagen de la prensa? Sin duda, y creo que la responsabilidad no solamente la tienen quienes dirigen los programas de opinión política, sino los propios periodistas que asistimos a esas tertulias. Y explico por qué. Desde el minuto 1 nosotros... voy a contar una anécdota. Desde el minuto 1 nosotros hemos aceptado que se nos sitúe a un lado u otro de una mesa de debate, derecha o izquierda, en función del medio al que supuestamente representamos. Y cuento la anécdota. Cuando yo trabajaba en el diario La Razón, iba a las tertulias de la televisión y siempre me situaban al lado derecho de la mesa. Claro, el espectador, incluso el moderador del debate, se sorprendía porque, estando en el lado derecho de la mesa, mis opiniones no se correspondían con la línea editorial del medio en el que trabajaba, ni con los postulados que defendía la derecha política, pero me seguían poniendo en el lado derecho de la mesa. Me despidieron de aquel periódico y al día siguiente me trasladaron al lado izquierdo de la mesa. Quiero decir, ¿por qué hemos consentido que las televisiones, bueno, las radios no, porque no se ve la imagen, ¿no? Pero ¿por qué hemos consentido que las televisiones nos lleguen a etiquetar de esa manera, hasta eligiendo la posición en el escenario que tenemos que ocupar? Hombre, es un poco tremendo, ¿no? Sí, pero yo creo que al final el problema es que la televisión es una parte de información y es un medio periodístico y es una parte muy importante de entretenimiento. Es más espectáculo que información. Dependiendo de las franjas horarias también, ¿no? Sí. Y eso hace que muchas veces esté mezclado una cosa con la otra. Yo sigo defendiendo que tenemos que participar en esos espacios y lo hago porque creo que es importante que haya todo tipo de voces en esos espacios, y decir que no vamos solamente vale para que nos sustituya alguien que a lo mejor es peor. No tiene por qué necesariamente, pero que va a dejar sin voz a la opinión de muchísima gente, de muchísimos lectores, y sin visibilidad en este caso nuestro medio. Pero es verdad que muchas veces se hace duro. No sé cómo lo llevas tú, es una pregunta que nos hacen permanentemente. ¿Y cómo aguantáis en las tertulias? Bueno, yo ha habido mañanas que me he ido con enfadada, la firme ¿verdad? decisión de no vuelvo, con muy mal cuerpo. Pero no por haber tenido debates o discusiones acaloradas con alguien que está argumentando enfrente, sino porque hay muchas veces, no siempre, pero hay muchas veces que desde el otro lado no se utiliza el argumento, sino el insulto y la descalificación política, sí, incluso personal. Esa es la clave. Entonces, no es tanto el problema que te lleve claro, la contraria, que a mí me encanta, sí, y que no es un problema nunca, sino cuando se convierte en una pelea de insultos o una pelea de descalificaciones personales. Yo cuando la mañana empieza con semejante afirmación, pongamos cualquier nombre, ¿no? Pedro Sánchez, traidor. Entonces, yo estoy al otro lado de la mesa y digo, ¿y cómo se argumenta esto? Claro, porque tienes que dar los suficientes datos, contexto, análisis, argumentos para rebatir algo que es que ni siquiera deberías de perder el tiempo en rebatir semejante afirmación. Pedro Sánchez traidor, ¿por qué? ¿A quién ha traicionado? ¿Cuál es el nivel de traición?
Bueno, pues hay que molestarse cada día en argumentar y en responder de una forma lo más analítica y más fría posible a afirmaciones de ese tipo, ¿no? Pero yo también defiendo que hay que estar, aunque en ocasiones nos vayamos con mal cuerpo, aunque en ocasiones digamos no volvemos, pero creo que el ciudadano tiene el derecho a tener otra visión de la actualidad y de la realidad distinta a esos mensajes absolutamente cortos, traicioneros, populistas y que solamente buscan que impere una opinión en este país y en las mesas de debate y en los medios de comunicación. Por lo tanto, yo creo que eso forma parte de nuestras obligaciones también como profesionales del periodismo. Seguro que hay preguntas entre el público, tenemos un micrófono. Es importante que quienes queráis preguntar lo hagáis con el micrófono, porque como hay gente que nos está viendo por streaming, si no, no puede ver la pregunta. ¿Alguna pregunta en la sala? Allí al fondo hay una pregunta, sí. Hola, buenas tardes. Me voy a quitar la mascarilla porque me parece como más, no solo porque se pueda o no se pueda, sino porque me parece normal hablar con cara. Quería empezar quizá por eso, todo último, y cuando veáis que me tenéis que cortar, pues me cortáis. Sí, porque a lo mejor me alargo, tengo varias cosas aquí anotadas. Hablabais de ese tipo de debate que es solo insulto. Entonces, ese tipo de debate tan simplista es insulto, es simplista y es que va dirigido quizá a unos oyentes que son así de simples, ¿no? Y cuando rebatís con argumentos es que estáis llegando a un tipo de público diferente. Y otra de las cosas que tengo aquí es que cuando se critica el periodismo, quizá y se dice, se mete en el mismo saco, sí, a gente muy distinta, pero incluso a gente que no es periodista, pero se le ve en programas de televisión o a veces en emisoras de radio, pero sobre todo en programas de televisión, o en temas muy frívolos, o en otras cuestiones que son marginales, pero el gran público, digamos, lo identifica eso con periodismo. Pero a veces no es tanto la crítica, yo creo, por tener una tendencia política, porque no me sale adscripción, porque eso se presupone, ¿no? Uno debe tiene unas opiniones y convicciones, ¿no? Eso no se le puede quitar, no se puede pensar que no lo tiene un periodista. Entonces, no creo que sea por eso. Pero en cuanto a la cuestión esta de que los debates a veces están muy llenos de insultos, a veces también lo están los comentarios de los lectores en los periódicos. Yo cuando empecé a seguir o a participar, ¿no? en los comentarios en el diario.es o en algún otro periódico, me quedé espantada y dejé de hacerlo por el nivel de agresividad insultante. Y lo dije. Y luego pues ya he participado alguna vez, pero no me he metido en ese juego, que también se da en Twitter a veces. Sí, solo explicarlo, ¿no? Con más frecuencia. Con más frecuencia. Fíjate que eso que comentas es algo que lo hablábamos antes, Esther y yo. Yo he sido, hace 20 años, una de las cosas, o hace 10 más bien, en las que he cambiado de opinión, es que yo era tremendamente defensor de las ventajas democráticas que iba a traer las redes sociales al debate público. Me imaginaba que esto iba a ser una cosa, era muy utópico, entendedme, siempre soy optimista, que nos iba a favorecer el debate democrático, la discusión de ideas, y se ha convertido en un sitio de insultos, y especialmente si eres mujer, todavía más. En ese caso es insultos y además machismo. Pero el grado de polarización en los debates, al final uno de los problemas es lo que acabas de contar tú, que es se genera un espacio donde la gente que más grita expulsa al resto. Y creo que los comentarios del diario, por regla general, en fin, al lado de las redes sociales es la República de las Ideas de Platón. O sea, no creo que sea un sitio, entre otras cosas, porque como solamente pueden comentar los socios, tenemos la garantía, que es la razón por la que tomamos esa decisión, de que detrás de cada usuario hay una persona, no una persona con 50 usuarios distintos dándose mutuamente la razón, que es como pasa muchas veces en redes sociales. Pero ese problema de que los espacios de opinión pública en Internet, cuando son anónimos sobre todo, la gente saca de dentro una mala educación que no sacaría si estuviésemos en un espacio como este, donde nos vemos las caras y hablamos entre nosotros, es una de las cosas más preocupantes de lo que está pasando en el espacio del debate público y en las redes sociales.
Y a mí hay otra cuestión que cuando estabais hablando me ha hecho pensar, es que la sociedad necesita de una prensa libre, es cierto, pero ¿qué sociedad? Porque estáis hablando de prensa libre y no de medios de comunicación en general, y es que la prensa libre y la prensa que informa es para una élite, o una élite, ¿no? Entonces, el tema es que, porque a mí me preocupa mucho últimamente, el tema de que se está estableciendo ya por mucha gente un paralelismo entre estos años que estamos viviendo y los previos al ascenso del nazismo. Sí. Entonces, bueno, pues yo tengo la sensación de que ese lumpenproletariado que fue la base, el sustrato del Partido Nacional Socialista, normalmente es, como decía Machado, ese que el español a veces embiste, ¿no? Es ese tipo de... Entonces eso es muy preocupante porque yo no sé si sois conscientes de que se lee muy poco. Y que entonces sí, es cierto. Pero no te creas que tampoco. Te date las cifras de audiencia del diario. Estamos hablando de muchísima gente. Y el impacto del periodismo que hacemos en el diario no es solo el diario. Nosotros, una de las cosas que creo que más orgullo tienen nuestros socios es que gracias a que ellos apoyan el diario y el diario existe, hay muchísimos temas que desde las noticias del diario se convierten en gran debate nacional. En las últimas semanas hay 2 historias de comisionistas, las comisiones de Tomás Díaz Ayuso y las comisiones de estos 2 grandes emprendedores llamados Luceño y Medina, alias en realidad se dedicaban al pollo, que se conocen por noticias que ha publicado el diario.es, las 2. Es decir, y que desde nosotros, por ejemplo, del tema de Luceño y Medina, nuestro compañero Pedro Águeda contó la historia hace pues como 10 días antes de que todos los demás medios empezaran con ella. Pero a raíz de la información que hacemos en el diario, luego llega a todos los demás medios. Y es verdad que el impacto no es total y que el tipo de mensaje que nosotros mandamos es muy difícil que compita con mensajes tan simples como Sánchez traidor, o Iglesias traidor, o Iglesias rata, o no sé, o Yolanda Díaz la pasionaria, entre las muchas imaginaciones, ¿no? Y en eso creo que casi siempre ha sido así, pero creo que si no existieran medios escritos libres, los otros medios serían peor aún. Habría peor debate ciudadano todavía. O sea, que no creo que, estando de acuerdo con tu crítica o con tu pesimismo, más que tu pesimismo o tu preocupación, más bien, creo que el impacto de lo que podemos hacer es mucho mayor de lo que a veces pensamos. Y respecto a nuestra presencia en Twitter, y lo que mencionaba sobre Twitter, yo como Ignacio fui de las primeras periodistas que empezó a utilizar Twitter y era muy activa en Twitter, y además pensaba que era un instrumento de trabajo muy enriquecedor para los periodistas porque había un intercambio de opiniones muy sano y muy respetuoso al principio de los tiempos. Ahora se ha convertido en un auténtico estercolero, donde cada uno puede decir la mayor barbaridad por la mañana, por la tarde y por la noche, bajo el anonimato, por supuesto, porque casi nunca dan la cara. Y nuestra única función consiste en bloquear, hasta que ellos mismos consiguen que cada vez nuestra presencia en las redes sea menor. Yo no soy tan activa en Twitter ahora como antes porque me incomoda tener que bloquear a la gente, me incomoda tener que recibir según qué insultos. Pero sí también creo que los periodistas deberíamos de replantearnos nuestra presencia, o por lo menos nuestra actividad en las redes sociales. ¿Por qué? Porque no es nuestro caso, pero hay periodistas que discuten en las redes sociales con los políticos. Es que nosotros no estamos para discutir con los políticos, estamos para preguntarles, pero no para rebatir el mensaje que ellos quieren enviar a través de sus cuentas en las redes sociales. Por lo tanto, creo que este es un debate que en algún momento deberíamos hacer. Si hay que replantearse, si no nuestra presencia, si nuestra actividad tal y como está enfocada en este momento en las redes sociales. ¿Más preguntas? A ver, hay 3 preguntas más. Aquí, por favor. Nos quedan 7 minutos, o sea que os pido brevedad para que podáis preguntar los 3. Muy estamos encantados. Felicidades a los 2 y felicidades a diario.es. Yo vine aquí fundamentalmente por veros y demás, en persona. Muchas gracias. Esto, porque para mí esto es un recital rock puro y duro. Bien, lo digo por la edad.
Una pregunta que me habéis suscitado. Soy lector, soy suscriptor del diario.es, Cantabria. Muchas gracias. Y además de eso soy diario.es dependiente, con lo cual estoy muy ligado al periódico. Pero yo les tengo que no he entendido lo del periodismo de trinchera. Yo es cierto que no voy a citar ningún periódico en concreto, que sí que hay periódicos decir, españoles clarísimamente decir, de trinchera, están permanentemente dando, porque se posicionan ideológicamente. Pero ¿no creéis en cierta medida que el diario.es es también un periódico de trinchera? Es un periódico independiente, es decir, es cierto, y me valorio decir de ello. Es un periódico actual, un periódico moderno, con un grupo de profesionales que sois todos en general muy buenos, pero lo cierto está en que el diario.es hoy por hoy es un periódico de izquierdas. Esa es la realidad. Independientemente de que seáis luego objetivos y que si hay que criticar a la ministra de Sanidad porque falseó no sé qué, pues me parece decir correcto y necesario. Pero la base ideológica que tiene ahora mismo el diario.es es una base de izquierda. Es decir, no entiendo eso de que unos periódicos son periódicos trincheras y el diario.es no lo es. Fíjate, yo creo que la clave está muchas gracias y a seguir así. Venga. No, muchas gracias. Y la pregunta que haces es muy interesante. Fíjate que la clave no es tanto que tú tengas unos valores editoriales, que creo que todos los periódicos tienen. Los hay de dos tipos, los que lo cuentan y los que lo ocultan, pero absolutamente todos los periódicos tienen valores editoriales. Y está bien que sea así, porque nosotros no somos un reactivo que te dice el pH de un líquido. Funcionamos primero decidiendo sobre toda la actualidad qué es lo prioritario. Y eso es una decisión editorial, que se basa en si consideras que es más importante los derechos individuales o los derechos de la sociedad en su conjunto. O si es prioritario el crecimiento económico o la sostenibilidad medioambiental. O si es prioritario la redistribución de la riqueza o la libertad económica. Y eso son decisiones editoriales legítimas, pero que todos los medios de comunicación toman a la hora de enfrentarse a cuál es lo más importante. ¿Es más importante el mercado de Wall Street o el mercado de mi pueblo? El mercado de mi barrio. Cuando tú tomas unas decisiones editoriales concretas y aceptas unos valores, en nuestro caso son públicos, la defensa de los que son valores que tradicionalmente han estado asociados a la izquierda, pero que no solo son de izquierdas. La defensa del medio ambiente, por ejemplo, no me parece que tenga que ser, no debería de ser una defensa exclusiva de la izquierda, o la defensa de la igualdad, o la defensa de la redistribución de la riqueza o de un sistema fiscal justo. Son valores que tradicionalmente están en la izquierda. Para mí la trinchera es cuando confundes tus valores editoriales con los valores partidistas. Y es ahí donde acabas disparando al de enfrente porque es el enemigo. Y luego hay otro factor que es, tú tienes unos valores y esos valores tienen que valer para los que están más cerca de tus principios y los que están más lejos. Cuando nosotros defendemos que los títulos universitarios tienen que ser justos, es igual de justo para una Cifuentes que para una Montón. Y tienes que aplicar el mismo criterio. Y es ahí, y no en la posición editorial de cada medio, que es legítima y que creo que se puede hacer buen periodismo partiendo de la base de que, te pongo un ejemplo, es prioritario la creación de riqueza a la redistribución de la riqueza. Y es un debate en el que yo no estoy de acuerdo, pero es una posición que me parece legítima y que se puede incluso argumentar y que creo que a lo mejor estoy equivocado yo y tienen razón quienes consideran que de la otra manera nos iría mejor y seríamos todos más felices. Yo no lo creo así. Pero a lo que me refiero, y creo que Esther también, ahora respondes tú también, es más a confundir esa defensa de valores con defensa de siglas. O con defensa crítica de los tuyos, los buenos, los malos, los justos, los injustos, los pecadores, los fieles y los creyentes, los infieles y los creyentes. Yo no creo en ese tipo de periodismo. Fíjate, yo creo que además por todo lo que ha dicho Nacho, yo creo que el periodismo de trinchera no tiene que ver tanto con la adscripción a un determinado bloque ideológico, que eso está en los medios de comunicación y está en cada uno de nosotros como individuos, sino en la negación sistemática del mínimo acierto en el adversario o en alguien completamente ajeno a tu ideología, ¿no? Ese es el periodismo de trinchera. Alguien que es incapaz de reconocer, pues te pongo por caso, ¿no? En el diario.es en algunas ocasiones ha habido intervenciones de Pablo Casado que hemos puesto en valor sí. En el Congreso de los Diputados porque considerábamos que había tenido aciertos. Ese no es un periodismo de trinchera, eso es lo que yo llamo un periodismo ilustrado, un periodismo liberal, un periodismo democrático, ¿no? El que tiene la capacidad de entender que la sociedad es plural y que, en el contrario, puede haber aciertos. No es el pensamiento único. A eso me refería yo cuando hablaba de periodismo de trinchera. Había otras dos preguntas por aquí. Aquí hay una y allí hay otra.
Sí, bueno, buenas tardes. Muchas gracias por vuestro trabajo, porque es de lo más interesante que hay en el periodismo en este país, a mi entender. Voy a intentar ser muy corto, aunque hay unas cuantas cosas que me gustaría poder sacar, pero no voy a poder sacar. Solamente vamos a dar, por ejemplo, quiero dar un toque de atención sobre un tema. Los periodistas, la mayoría de los periodistas de base están muy mal pagados en este país, no tienen tiempo para hacer una información bien hecha y se tienen que supeditar a, creo, y me podéis corregir o decir en qué porcentaje creéis que se da el hecho en este país acerca de la información o no. Por una parte, están muy supeditados a la línea editorial de quien les paga, muy supeditados al tema mercado, hay que vender. Y por otra parte, creo que hay un problema enorme en el periodismo en este país en que la mayoría de las informaciones que aparecen como información periodística son informaciones cocinadas en los gabinetes de prensa de cada partido, de cada sindicato, de cada empresa. Todas las empresas que quieren hacer algo, todos, por supuesto, todos los grupos políticos, por supuesto, todos los sindicatos tienen un gabinete de prensa, un gabinete de comunicación que ya suelta todo el producto hecho al periodista, que muchas veces no tiene ni tiempo para elaborar, coger, pegarlo y adelante. Es cierto que todos los actores políticos y los sindicatos, las empresas en cierto sentido lo son, tienen enormes gabinetes que intentan precisamente eso que tú dices, mandar tu mensaje y conseguir que llegue a la sociedad de la manera más favorable a sus intereses, y que en muchas ocasiones lo hacen con eso que tú explicas bien, que es mal periodismo, que es colar en las redacciones hasta la portería, hasta la cocina, informaciones falsas o interesadas. Pero creo que los incentivos, al menos del diario.es, son distintos. Decías antes el tema de los sueldos. Es una cosa que me preocupa especialmente y que en el diario hemos llevado a rajatabla, una cosa que es, primero, todos los contratos laborales del diario.es son contratos laborales, no son falsos autónomos, contratos de mala manera, temporales falseados. Eso es una cosa que en el diario.es hemos llevado a rajatabla desde el primer momento. Segundo, gran parte de los beneficios del diario, o la inmensa mayoría de ellos más bien, se han reinvertido en mejorar las condiciones salariales de la redacción. Hacemos un informe público de cuentas todos los años. Nuestros socios, que aquí hay muchos socios y socias, los conocéis, los publicamos anualmente. Cuando cerramos la auditoría, en el próximo mes probablemente publiquemos los de 2021. Y una de las cosas que contamos siempre es cómo vamos mejorando paulatinamente el sueldo base de la redacción. El sueldo base de la redacción es lo que cobra un redactor con la categoría base, como primer contrato, después de su periodo de prácticas, que ahora es un año con la reforma laboral. Ese contrato base ahora mismo son 24.000 euros brutos. Son 2.000 euros brutos al mes, que son peores de los que se pagaban en los buenos tiempos del periodismo, mejores que la inmensa mayoría de las redacciones españolas, mucho mejores que los medios que tienen nuestro perímetro económico. Y es algo que nuestro compromiso en el diario siempre ha sido mejorar, y hemos ido mejorando paulatinamente en estos 10 años a medida que hemos tenido más ingresos. Creo que y este es el primer sueldo, o sea, a partir de ahí nuestros redactores empiezan a mejorar y van subiendo. Y en la parte de los incentivos decías del tráfico, es muy interesante eso que dices, porque es verdad que una de las claves que explican a veces el mal periodismo es que los ingresos de muchos medios dependen directamente del número de clics. ¿Cuántas páginas vistas generan? A tanto la publicidad al peso, tantos ingresos. Entonces eso genera un incentivo perverso, que es directivos de prensa, directores de periódicos, que premian a los redactores que más páginas vistas generen, y si es cierta la noticia, mejor, pero no es necesario. Pero piensa que en nuestro modelo de ingresos, el del diario, lo que intentamos es conseguir que haya gente que diga qué noticia más bien hecha, qué historia más interesante, qué análisis más bien informado, o qué enfoque más interesante, o qué artículo más bien escrito, lo que sea, tanto como para que esté dispuesto a pagar por un periódico que podría leer gratis. Entonces, generar páginas vistas que a veces genera frustración por miles de páginas vistas, que porque llegas, pinchas el titular y dices, vaya basura, me han vendido, me han engañado, me han vendido una cosa que no era, o qué mal está hecho esto, a nosotros no nos interesa. Y creo que a medida que muchos otros medios, no solo el diario, dependan de sus lectores directamente, el periodismo mejorará precisamente por eso. Porque si tú quieres conseguir audiencias masivas, pues haces Sálvame Deluxe o haces Supervivientes y tiras a la pantoja de un helicóptero en una isla desierta. Pero si tú pretendes que la gente pague,
Ahora vamos a hablar en la siguiente mesa de eso, de ficción, ¿no? Si tú pretendes que la gente pague por ver televisión, tienes que pagar por series bien hechas, por buenas películas, o por deporte, que si no lo podrías ver. Tienes que hacer otro tipo de cosas. Y en periodismo también es así. En periodismo, si tú pretendes que el lector pague por la información, tendrás que explicarle de entrada por qué es necesario, por qué merece la pena, qué le vas a dar, por qué es importante que existan medios como el nuestro, ¿no? Y te lleva a hacer un periodismo completamente distinto al que harías de otra manera. Teniendo mucha razón en mucho de lo que dices, porque lamentablemente muchas de las cosas que criticas, que es hasta qué punto a veces hay muy mal periodismo y los gabinetes de comunicación cuelan goles a muchísimos medios, es la verdad. Pues desde luego en el caso del diario difícilmente se puede encontrar una nota de prensa remitida desde un gabinete publicada tal cual en el diario.es. Yo creo que en el diario sí que cumplimos con esa obligación de preguntarnos qué hay detrás siempre de cada cuestión, de cada afirmación o de cada noticia que nos llega desde los gabinetes de comunicación y desde los propios actores políticos, ¿no? Siempre nos preguntamos, siempre dudamos, porque forma parte de nuestra obligación diaria, ¿no? Como profesionales. Sí. Brevemente. Es que estabais dos. Sí, brevemente porque muchas cosas ha dicho él. Dos cosas. Decirle a Esther que el periodismo en su día era un oficio y que se trabajaba las 24 horas del día, que no se dormía. El periodismo era la profesión que más divorcios siempre ha tenido. Y dos, no quieren ahora muchos periodistas influir y enviar mensajes que superan a los políticos. Pongo un ejemplo. Vicente Vallés, desde su púlpito de Antena 3, no envía mensajes más directos que cualquier otro político. No alcanza a ser político porque no se presenta a elecciones, pero él como periodista lanza unos mensajes que sustituyen a unos políticos que efectivamente los de los gabinetes de prensa, Miguel Ángel Rodríguez, seguro que Ayuso no la permite decir muchas de las cosas que quisiera decir. Y aquí en Cantabria estamos, todos los jefes de gabinete de los consejeros, tengo entendido que son periodistas. Bueno, es verdad que el periodismo y que la política acaba entrando en el debate público y en los mensajes a través del periodismo, a través de los mensajes públicos, de los debates públicos. Pero en cuanto a lo que decías de Vallés hace opinión, pero yo no estoy de acuerdo con la opinión de Vallés en la mayoría de las ocasiones, pero creo que tiene derecho a opinar. Vicente lo que hace es un informativo de autor y yo desde luego no comparto muchas de sus editoriales diarios, pero es verdad que trabaja en una televisión privada, cuestión distinta si ese comentario o esa línea editorial la defendiese desde un medio público, ¿no? Yo creo que eso sería inaceptable para una televisión privada y desde luego yo respeto mucho la opinión de cualquiera de los periodistas que hacen ese tipo de formatos, como es el informativo de autor. Faltaría más, es que lo contrario sería intentar imponer el pensamiento único en este país, se trata de lo contrario, ¿no? La clave es que haya mucha variedad y que no solamente esté ese púlpito, por decirlo con... Había por aquí una última pregunta y tenemos que cortar ya, porque la tuya, y damos paso a la siguiente mesa. Gracias. A mí me encanta la política, pero tengo un problema y es que cuando os veo a vosotros que comentáis noticias y tal en la tele o en la radio, os creo, me interesáis, pero cuando sale un político ya sé lo que me va a decir y entonces muchas veces me aburre. Entonces os prefiero a vosotros y os lo agradezco. La pregunta es, ¿de cuántas cosas no nos enteramos? El otro día le preguntaban a una periodista, mira, por ejemplo, el rey Juan Carlos, siempre habíamos creído que era una persona honrada y ella dice, no, hace 10 años ya sabíamos y antes que no lo era. Y te quedas como diciendo, ¿y por qué no nos lo cuentan? O sea, ¿de cuántas, y sobre todo en una provincia como la nuestra, de cuántas cosas no nos enteramos? Fíjate, hay muchos factores ahí. Nosotros en el diario.es, como pasa en todas las redacciones, tenemos noticias que no podemos publicar. No porque nos estemos autocensurando o porque no las publiquemos por motivos espurios, sino simplemente porque solo podemos publicar aquello que podemos probar. Porque no podemos especular sin pruebas, no podemos contar cosas que sospechamos o que sabemos a ciencia cierta, pero no tenemos las evidencias para demostrarlo, sobre todo cuando estamos imputando a personas delitos. Eso tiene, aunque sea cierto, eso tiene un riesgo legal que no nos podemos permitir, ¿no? Creo que en el caso del rey Juan Carlos es un factor distinto, es un periodismo que prefirió callar, que de manera sistemática, desde sus direcciones, decidió mirar hacia otro lado y que era algo que probablemente en aquella época podía ocurrir y que ahora no puede ocurrir. Podía ocurrir porque en aquel momento, entre 7 periodistas, tenías el 99% de la prensa de España, entre 7 directores.
directores hombres porque no había mujeres. O sea, había un mercado de la información muy pequeñito donde se podía controlar la información con bastante facilidad. Te pongo otro ejemplo más reciente, no hay que irse al rey emérito. Cuando el 11 de marzo de 2004 José María Aznar llama a los principales directores de periódicos para decirles ha sido ETA, pues le lleva hora y media y llama a todos, porque son pocos. ¿Qué ha pasado ahora? Probablemente con la llegada de Internet no hay ninguna noticia, que se pueda demostrar que no se publique. Casi todo se publica, si tenemos las herramientas para hacerlo. Porque yo creo que existe en estos últimos años, no solo por el diario, sino porque hay una oferta muchísimo mayor, es mucho más difícil tapar una noticia que antes. Lo que pasa es que nosotros no por eso podemos publicar todo. Podemos publicar aquello que tenemos atado, demostrado, cerrado. Te pongo un ejemplo muy concreto. Cuando publicamos en noviembre del año pasado que la Comunidad de Madrid había adjudicado un contrato de mascarillas de 1,5 millones de euros a un empresario amigo de los Ayuso de su pueblo, ya sabíamos que Tomás había cobrado, pero no lo podíamos demostrar y por tanto no lo publicamos. Seguimos investigando y más tarde se pudo publicar, pero en aquel momento, y es 4 meses antes de que todos seamos conscientes, porque la propia presidenta así lo acepta, que su hermano cobró una comisión, ya lo sabíamos. Pero eso no es el ejemplo, no es igual a lo que pasó con el rey emérito. El rey emérito lo que pasó es que directamente se dio la orden y se aceptó, o se entendió desde un periodismo de Estado que había que proteger a la corona y no se contaba. Yo es que creo que efectivamente hay una labor autocrítica que el periodismo tiene que hacer con aquella época, pero aquel silencio cómplice no fue posible solamente por el periodismo, sino porque la política y los diferentes gobiernos que hubo desde el principio de la democracia miraron para otro lado. Eran conscientes de lo que estaba pasando e intentaron instaurar la falsa creencia de que atacar en según qué momento de la democracia la monarquía española era atacar la democracia. Algo que desde mi punto de vista no se sostiene, ¿no? Y por lo tanto, sí, hubo un periodismo cómplice, pero fundamentalmente hubo una clase política tremendamente cómplice con aquella situación. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso a la siguiente mesa. Hay un pequeño receso de unos minutos y vendrán con vosotros Javier Gómez y Juan Luis Sánchez para hablar de periodismo y ficción. Gracias a vosotros por acompañarnos.